Abril. Y mi nombre es Efraín Ocampo. Así que gracias por estar conmigo este tiempo. Es el segundo mensaje semanal por esta cuarentena que estamos viviendo. Y pues quiero que me acompañes a orar y me acompañes a leer este Salmo 93, que es una preciosidad y te vas a identificar y vas a orar conmigo de una manera preciosa. Porque mira, vamos a leerlo. Dice: el Señor reina, revestido de esplendor. El Señor se ha revestido de grandeza y ha desplegado su poder. Ha establecido el mundo con firmeza, jamás será removido. Desde el principio se estableció tu trono y tú desde siempre has existido. Se levantan las aguas, Señor, se levantan las aguas con estruendo. Se levantan las aguas y sus batientes olas, pero el Señor en las alturas se muestra poderoso, más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más poderoso que los embates del mar. Dignos de confianza son, Señor, tus estatutos. La santidad es para siempre el adorno de tu casa. Vamos a orar. Señor, sí, podemos ver no solo en esta emergencia, Señor, que estamos viviendo en muchos países del mundo, sino muchas veces en nuestro día a día, que se levantan las aguas y que se levantan con estruendo y nos intimidan esas cosas que pasan a nuestro alrededor, Señor. Pero gracias por recordarnos que tú eres Señor, que tú eres poderoso, que estás por encima de esas aguas que se levantan con sus olas impresionantes a nuestro alrededor, Señor. Que tú eres más poderoso que los embates del mar. Así que, Señor, ayúdanos a confiar en lo que tú ya nos has dicho. Ayúdanos también a poner manos a la obra y a hacer los ajustes que necesitamos hacer, porque la santidad es para siempre el adorno de tu casa. Y queremos también en santidad nosotros acudir a ti. Amén. Qué hermoso el Salmo, ¿no? ¿No te parece? Bueno, pues ahora quiero que me acompañes a meditar en este texto de Juan 11, del 11 al 37. Capítulo 11, versos del 11 al 37. Y bueno, aquí esta meditación para esta cuarentena estoy titulándola Jesús es Señor. Hazlo tú, Señor. Y te voy a explicar también por qué. Pero quiero que hagamos esta lectura de corrido y luego podamos rescatar algunas cosas muy importantes que Dios quiere decirnos hoy y que las necesitamos saber, las necesitamos recordar y necesitamos apropiárnoslas y hacerlas el fundamento de nuestra vida. Así que mira, vamos a leer. Y dice a partir del versículo 11, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, dijo el Señor Jesús, pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron los discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Por eso les dijo claramente, Lázaro está muerto. Y por el bien de ustedes, me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Tomás, al que apodaban el gemelo, les dijo a los otros discípulos, vamos nosotros también y moriremos con Jesús. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén. Y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora, yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Es cierto, respondió María, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo,
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Luego Marta regresó a donde estaba María y los que se lamentaban. La llamó aparte y le dijo: el maestro está aquí y quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando la gente que estaba en la casa, consolando a María, la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar. Así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?, les preguntó. Ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Pero, ¿qué crees? Lo vamos a dejar ahí, porque te había dicho que es hasta el 33, y ahí yo pegué hasta el 35. Vamos a quedarnos solo hasta el 33. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. Bueno, vamos a regresar acá al principio para ir meditando en todo lo que está pasando. Y te voy a dar un poquito de contexto. Jesús va de pueblo en pueblo enseñando sobre el Padre y cómo reconciliarse con Él. Y en el camino a uno de estos pueblos, recibe un mensaje de unos amigos que tenía en un pueblo llamado Betania. Este es el pueblo que estaba situado a las afueras de Jerusalén, muy cerca de Jerusalén. Y le dijeron en este mensaje que Lázaro, uno de estos amigos en este pueblo, Betania, se encontraba mal. En este mensaje solo se decía que Lázaro estaba enfermo, ¿ok? Y nosotros vemos en el texto que Jesús le dice a sus discípulos: está muerto. Es decir, Jesús recibe el mensaje que dice que Lázaro está enfermo y él dice: está muerto. Y de hecho el verso 3 del capítulo 11, ahorita estamos viendo a partir del verso 11, pero el verso 3 nos dice cuál era el mensaje. Y el mensaje simplemente dice: Señor, tu amigo querido está enfermo. Entonces por eso Jesús dijo que iba a despertarlo, porque tiene el poder para hacer algo como eso, es decir, volverlo a la vida. Jesús sabía que iba a presenciar algo tan asombroso como ver a alguien volver a la vida. Eso es lo que Jesús les iba a demostrar, les iba a dar evidencia de quién es realmente Jesús. Y bueno, por eso les dijo ahí en el verso 14: me alegro de no haber estado allí. Y le dijo esto a sus discípulos: porque ahora ustedes van a creer de verdad. ¿No? ¡Wow! Y pensar en que Jesús está buscando oportunidades para que sus discípulos puedan conocerle realmente como Él es, a través de algo que en este caso es algo trágico, como la muerte de Lázaro. Pero está diciendo que es una oportunidad para que sus discípulos puedan creer de verdad. Y esto estaba ocurriendo a unos días de que Judas vendiera a Jesús a los religiosos para fabricar un juicio con cargos falsos y así sentenciarlo a la muerte por blasfemia, ¿no? Esto estaba pasando unos días antes de la crucifixión de Jesús. Y también pasaba poco tiempo después de que varios judíos habían tratado de apedrear hasta la muerte a Jesús por sus enseñanzas. Y bueno, de hecho, muchas veces habían intentado matar a Jesús, aprender a Jesús para matarlo, precisamente por las enseñanzas del Señor. Y bueno, vamos a ver en el versículo 16 que Tomás, por eso precisamente Tomás responde, que es uno de los 12 discípulos: vamos nosotros también y moriremos con Jesús, porque ellos sabían que si se acercaban a Betania, que estaba muy cerca de Jerusalén, era probable que mataran a Jesús.
Por eso Tomás dice esto, ¿ok? Bueno, eso es lo que nos ayuda a tener contexto. Y vamos a ver qué dice a partir del versículo 17 al 21 muy específicamente, ¿no? No se sabe dónde estaba Jesús cuando recibió el mensaje, ¿no? De que su amigo Lázaro estaba muy mal de salud, ¿no? Pero podemos tener una idea, porque cuando Jesús llegó a Betania, donde vivían sus amigos, y por supuesto Lázaro ya tenía 4 días de haber sido sepultado. O sea que estaba a 4 días de camino. Y Marta, hermana de Lázaro, que ya no estaba enfermo, sino que ya había muerto, ella sale a su encuentro cuando Jesús se va acercando al pueblo y le reclama: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y ¿sabes qué? Tú sabes cómo se sentía Marta. Tú te has sentido así y yo me he sentido así también. ¿Cuántas veces hemos pensado que Jesús llegó tarde? Ay, Jesús, si hubieras estado aquí antes. Si hubieras llegado antes, esto no habría pasado, ¿no? ¿Cuántas veces oraste al Señor por ayuda y creíste que la ayuda no había llegado? ¿O creíste que Jesús llegó tarde? Pero Marta le dijo: pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Y aquí a lo mejor, como ya no sabemos en qué acaba esta película, a lo mejor estamos pensando: ay, aquí Marta está diciendo que Jesús puede resucitar a Lázaro, pero no es cierto. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Marta? Lo mismo que diríamos tú o yo. No tenemos grandes expectativas de Jesús. En cambio, lo estamos limitando a lo que nuestra fe limitada cree que puede hacer. ¿Le estaba sugiriendo Marta que Jesús podría resucitar a Lázaro? ¿Devolverle la vida? No, ella no tenía tanta fe, igual que como nosotros muchas veces no tenemos tanta fe. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, por la conversación que siguió. Jesús le reveló sus planes con Lázaro. Él le dijo precisamente, muy a las claras, que él podía hacer algo extraordinario, tanto como hacer que Lázaro volviera a la vida. Se lo estaba diciendo Jesús, pero no era lo que ella estaba pensando cuando dijo que ella sabía que Dios le daría a Jesús lo que le pidiera. ¿Cómo lo sabemos? Ella le respondió que sí, que sabía que Lázaro resucitaría en el día final. Y si tú que me escuchas no estás familiarizado con esto que dije, que resucitaría en el día final, dame un minuto y te lo voy a explicar. Por lo pronto, quiero destacar que Marta no tenía en su horizonte que Jesús podía y quería devolverle la vida a su hermano Lázaro. Pero Marta nos representa a todos por su falta de fe. Ella sabía que Jesús podía hacer algo por Lázaro. ¿Qué se te ocurre que ella estaba pensando? Exactamente. Ella sabía que Jesús podía sanar a Lázaro para que no muriera. Por eso le dijo: si hubieras estado aquí, si hubieras llegado antes, esto no hubiera pasado. Porque lo que ella cree sobre Jesús es que es un buen médico, un buen sanador, por llamarlo de alguna manera. Tiene poder para sanar. Pero Jesús está yendo mucho más allá y Jesús siempre rebasa nuestras expectativas y Él se revela como realmente es, como quien realmente es. Y nosotros queremos meterlo en una pequeña cajita, que es lo que nosotros creemos o queremos creer que Jesús es. Entonces, ella dice: sí, Jesús, yo sé que Lázaro va a resucitar en el día final. Y es que tanto los judíos como los cristianos creemos que en el día final aquellos que amamos a Dios, aquellos que pusimos nuestra fe y nuestra confianza en Dios, cuando todo termine, el Señor nos va a resucitar para que nosotros disfrutemos de una comunión plena con Él. Finalmente, ya no sometidos a estas circunstancias en este mundo, sino ya en una cuestión plena y eterna con Dios. Eso es a lo que se está refiriendo Marta. Sí, Él va a resucitar allá en el futuro,
¿no? Y Jesús está diciendo, yo soy la resurrección y la vida, ¿no? Y bueno, más bien ahorita le está diciendo solamente, Lázaro resucitará, ¿no? Entonces por eso digo que Marta nos representa a todos nosotros. Ella pensaba que Jesús solo podía sanar a Lázaro, pero Jesús le estaba diciendo que Él es Señor sobre la muerte, no solo sobre la enfermedad. En otros textos demostró ser Señor sobre la naturaleza, ¿no? Lo que estuvimos meditando en el mensaje de hace 8 días, del domingo pasado. El Señor nos demuestra que es Señor sobre la naturaleza. Pero en otros textos también vemos que Él demuestra ser Señor sobre los espíritus malignos, que le reconocen y le dicen, se someten a Él en cuanto lo ven. Jesús parecía exteriormente como un hombre más, pero estaba demostrando que también era Dios. ¿Tú también has limitado al Señor? Y es muy interesante que la palabra griega que usan para referirse a Jesús, cuando se traduce como Señor, porque para nosotros Señor, le decimos Señor al de las tortillas y al que limpia los zapatos y los volea, y a cualquier persona le decimos Señor. Pero esta palabra, con la que están llamando a Jesús, la palabra griega, porque los evangelios están escritos en griego, esta palabra es kurios, y esta palabra significa autoridad. Autoridad suprema. O amo, también significa amo, ¿no? También estas palabras significan que Él tiene el control de todo, que Él está por encima de todo. Y es curioso porque Marta le está diciendo Señor, le está diciendo kurios, le está diciendo tú eres la máxima autoridad. Tú eres el amo, tú tienes el control de todo. Pero ella también está diciendo, bueno, pues ya se murió, pues ya qué, ¿no? Ya no lo pudiste sanar, pues ya no hay nada que hacer. Ahora, pues ya resucitaremos en el día final y todo seguirá su curso. Qué fuerte. Le llamamos Señor, pero lo limitamos. Tenemos un concepto muy pobre de esto a lo que nosotros nos estamos refiriendo. Creemos en Él, pero no nos relacionamos con Él como el Señor de todo. Porque a Jesús Dios le dio la autoridad por sobre todo y nos lo va demostrando. Y en el mensaje de la siguiente semana vamos a ver precisamente este texto de qué pasó con Jesús y Lázaro. Y muy probablemente tú que me estás escuchando ya sabes en qué termina esta historia, pero vamos a analizarla y vamos a unirla con esta meditación que estamos teniendo ahorita, de que Jesús es Señor. Es extraordinario, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir a partir del versículo 25, ¿no? Y dice que Jesús quiere que Marta sepa realmente quién es Él. Le dijo a ella que Él es la resurrección y la vida. Y quien vive y cree en Él no morirá jamás. Que me impacta mucho las palabras que escoge Jesús. Dice en el verso 26, todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Son palabras especiales, el que vive en mí y cree en mí. O sea, no es solo una cuestión de, sí, yo creo que Jesús es Señor, qué padre, ¿no? Pero vivir en Él como Señor es otra cosa. Que, digamos, se complementa con esta creencia, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, ella sigue metiendo a Jesús en su cajita, en lo que ella cree sobre Él. No cree realmente en quién es Jesús. La fe de Marta está en el futuro. Sí, Él resucitará y todos resucitaremos en el futuro, cuando en el día final. La fe de Marta está en el futuro. Cree que cuando Jesús dijo que Él es la resurrección y la vida, se refiere únicamente a la vida después de la muerte.
Mira lo que ella respondió a Jesús en el versículo 27. Sí, Señor, le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. O sea, es decir, tiene clara, diríamos los cristianos, tiene clara su doctrina. ¿No? Tiene clara su doctrina, pero al mismo tiempo no. Ah, sí, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, pero aunque le llama curios, Señor, no tiene muy clara esta parte. Entonces, dice que así muchos que decimos creer en esto, predicamos y creemos y vivimos una vida, ¿no?, en la que nuestra fe nos enseña que habrá una resurrección después de la muerte, ¿no? En que cuando todo este sufrimiento termine al morir, por fin seremos felices con Dios. Y eso es lo que predicamos muchos. Oye, mira, sí, cree en Jesús, pues para que cuando mueras, pues sepas dónde vas a estar por la eternidad, con Dios. Y predicamos un mensaje del futuro. Y esto no es lo que Jesús quiere enseñarnos. No es lo que Jesús es, ¿no? Pero Marta, como nosotros, tiene sus propias ideas sobre lo que Jesús enseña. Y adaptamos lo que oímos de Jesús a lo que sabemos. Jesús le está diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Ella escucha esto de Jesús, pero lo adapta a su concepto propio de Jesús, igual que hacemos nosotros. Pero Jesús rompe ese molde. Quiere que sepamos que es Señor, no solo de nuestro futuro, sino de nuestro presente. Quiere que sepamos que Él cambia nuestro futuro, pero también cambia nuestro presente. Que Él nos dará vida futura, pero que también nos da una vida en el presente. Maravilloso. Pero sigamos a partir del versículo 28. Y dice, entonces Marta regresó y le dijo a su hermana María que Jesús la buscaba, ¿no? Habló con Marta y después le dijo, oye, pues dile a María, tu hermana, que pues la estoy buscando. Entonces fue y le dijo, y cuando María también se encuentra con Jesús, le reclama de la misma manera, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Este concepto de limitar a Jesús. Tú pudiste haberlo sanado, pero ahorita ya no puedes hacer nada, Jesús. Sí, eres el Señor, pero, híjole, estás limitado. Y a partir del versículo 33 quiero que observemos lo que sigue. Después, bueno, no a partir del versículo 33, sino en el versículo 33. Haz de cuenta que no están ahí los otros versículos, pero bueno, ahí nada más es un pequeño adelanto de lo que viene la próxima semana, ¿ok? Entonces, versículo 33. Después Jesús se dirigió hacia donde Lázaro estaba sepultado. Y hay un apunte muy interesante ahí. Que Jesús se enojó en su interior y que se conmovió profundamente al ver, fíjate bien, al ver cómo lloraban Marta y María y la gente que se lamentaba por ellos, ¿no? Pero ¿por qué se enojó? ¿Por qué se conmovió? Pareciera inexplicable la reacción de Jesús. Bueno, déjame explicarte. Jesús sabía que la humanidad no fue creada para morir. Te animo a leer Génesis, el libro de Génesis en la Biblia. Y te animo a ver que no fuimos creados para morir. Cuando Dios desde el principio de este mundo y Dios nos crea, Él no nos hizo para morir. Él no nos hizo para enfermarnos, para envejecer. Él no nos creó para hacer lo malo. Fuimos creados libres, eso sí. ¿Libres para qué? Para escoger hacer lo bueno o hacer lo malo. Y una vez que el ser humano escogió hacer lo malo, entró el pecado al mundo y fue corrompido. Hizo uso de esta libertad. Porque imagínate a Dios creando a un ser humano que es como un robot, como un autómata, que solo está programado para hacer algo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, las películas de Terminator, ahí te expresan muy bien cómo es
un robot que está programado para hacer algo. Y al principio Terminator estaba programado para matar a Sarah Connor, ¿no? Y ya luego le cambian la programación y lo programan para protegerla, ¿no? Entonces, el robot solo hace para lo que está programado. Así como un software, ¿no? Un programa de cómputo solo hace para lo que está programado, no hace otra cosa. Pero Dios nos creó con libertad, para que con libertad pudiéramos adorarle, pudiéramos relacionarnos con Él. No solo porque estábamos programados para eso, sino porque lo hiciéramos con libertad y con plenitud. Entonces, Dios nos creó libres. Y una vez que el ser humano escogió hacer lo malo, entró el pecado al mundo. Pero Dios ya le había advertido al hombre, diciéndole que si hacía lo malo, es decir, lo contrario a lo que Dios le había enseñado, moriría. Y así fue. Pero fue la muerte y todo lo que viene acompañando a la muerte, la enfermedad y el envejecimiento y el deterioro de estos cuerpos y también de nuestra mente, viene acompañado o viene provocado más bien por el pecado. ¿Ok? El hombre pecó y el pecado corrompió todo. Entonces comenzamos a morir a partir de que empezamos a hacer a un lado a Dios, a cortar nuestra comunión con Dios, a separarnos de Dios. Porque obviamente si Jesús es la resurrección y la vida, es porque Dios es la vida. Y si nosotros rechazamos a Dios para no hacer lo que Él nos ha enseñado, lo bueno, sino para hacer lo malo que queremos, por supuesto, entonces viene la muerte, porque nosotros nos hemos alejado de la vida voluntariamente. Entonces comenzamos a morir porque empezamos a envejecer y por esa misma corrupción nos enfermamos y hacemos todo el mal que hacemos. Jesús podría haberse enojado porque vio el sufrimiento que provocaba la muerte. Marta, María y Lázaro, este trío de hermanos, eran muy cercanos a él. Y claro, esto ayuda porque entonces Jesús experimenta el dolor de la muerte de una manera más cercana. De acuerdo con los relatos del Evangelio, de Mateo, en Lucas, en Marcos, en estos relatos vemos que Jesús ya había resucitado a otras personas antes de Lázaro. Pero aquí Jesús experimenta el dolor de la muerte, de la pérdida, ese que tú y yo experimentamos cuando alguien que amamos muere. ¡Qué maravilla! Que Dios como el Padre eterno que es, de esta manera, a través de Jesús, puede experimentar lo que tú y yo experimentamos. Pero fíjate bien, el dolor de las consecuencias del pecado, es este dolor de las consecuencias del pecado. Jesús vino a deshacer esas consecuencias, por eso sanaba, por eso hacía lo que hacía, para demostrar que Dios lo había enviado a reconciliarnos con el Padre, y que esas consecuencias del pecado, como la enfermedad, ya no aplicarían a los que viven y creen que Jesús es la resurrección y la vida. Ahora, no me malinterpretes, sí nos vamos a enfermar. ¿Por qué? Porque seguimos viviendo en este cuerpo, porque seguimos viviendo en este mundo, ambos corrompidos por el pecado. Y estamos sujetos a las consecuencias del pecado también en nuestros propios cuerpos. Pero cuando Jesús sana, lo que nos está demostrando es: yo vine a deshacer esto. Vine a que si ustedes se reconcilian con el Padre, a través de mí, ustedes van a poder acceder nuevamente para lo que fueron creados en el origen, en el principio. Nos está demostrando eso, este plan. Entonces, por eso sanaba. Por eso resucitaba personas. Jesús vino porque es la resurrección y la vida. Porque el Señor ya no quiere esas consecuencias para la humanidad. Pero hay que creer que Él es la resurrección y la vida. Que Él puede darnos vida en el presente y darnos vida en el futuro. Y con vida en el presente es
ser libres del pecado al que hemos estado esclavizados en nuestra vida. Y obviamente siendo libres de la práctica de ese pecado, seremos libres también de esas consecuencias que nos lastiman, que destruyen nuestras vidas y las vidas de quienes nos rodean. Y nos da esta vida en el presente. Y nos dará vida en el futuro. No solo el futuro, sino también el presente. Y puedes ver en otros textos, como en Juan 4, 48, que Jesús les dice a las personas: ustedes nunca van a creer si no ven milagros y señales. También esa era una de las razones por las que Jesús hacía esto. Pero vamos a concluir. También déjame citar, antes de que entremos a estas conclusiones, lo que dice Lucas 10:9, que también Jesús sanaba enfermos, y en Mateo 12:28 y Lucas 11:20, sanaba enfermos y expulsaba demonios como la evidencia de que el reino de los cielos se había acercado. Y también te animo a leer Lucas 17:20 y 21. Lo que está diciendo Jesús ahí es que Él hace lo que hace porque el reino de los cielos ya está aquí. ¿Y qué es este reino de los cielos? Pues es lo que Dios hace en un mundo que Él puede crear. Lo que hizo en un principio, Dios lo quiere seguir haciendo. Pero se tienen que cumplir los tiempos para que eso pase, para que todo vuelva a ser lo que Dios ideó y quiso que fuera en un principio. Entonces, si el reino de los cielos, el reino de Dios, ya está aquí y Jesús lo inaugura y nos dice: vean lo que estoy haciendo. Ya, Dios se ha acercado a ustedes. Dios quiere reconciliarse con ustedes. Aquí está la evidencia. Dios quiere darte vida en el presente y quiere para darte también vida en el futuro. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es esto que vamos a estar platicando en esta última diapositiva. Recuerda, ¿qué nos enseña este texto? Que Jesús es Señor. Curios. Nada está por encima de Él. Ni la tormenta, ni el viento, como vimos la semana pasada, ni la fuerza de las olas, pero tampoco la muerte, ni la vida. Nada está por encima de Él. Él es la vida. Él da la vida. Él está por encima de todo y nada hay por encima de Él. Esto de verdad, si lo crees, transforma tu entendimiento de todo absolutamente. Y tiene que ver todo con el siguiente punto, que es: por eso te digo que no te angusties, que no temas por nada. ¿Qué es lo que necesitas? Creer en Él. Al temer a Dios, entonces podemos ser libres del temor a las circunstancias. Y el siguiente punto: deja de esperar, que también nos enseña este texto, deja de esperar que Él haga lo que crees que debe hacer. Él nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Cree y verás su gloria. ¿Recuerdas esa frase que le dijo Jesús? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Por eso, claro, humanamente nos llegamos a angustiar, llegamos a tener ansiedad, llegamos a tener miedo, llegamos a tener temor de las circunstancias. Es humano. Pero lo que quiero recordarte hoy es que Él es Señor. Y entonces estas emociones puedes ponerlas bajo control, porque Él es Señor. Y entonces podemos dejar de querer meter a Jesús en mi cajita de: ay, Jesús, pues ya no hiciste lo que solo puedes hacer. Ya es demasiado tarde. Pero no, como Jesús es Señor, entonces si creemos que Jesús es Señor, veremos su gloria de distintas maneras. Y ya no hay por qué pensar que Él llegó tarde.
Él comprende tu angustia y tu dolor. Siguiente punto. Sabe que la muerte nos produce temor y ansiedad, claro, pero Él la comprende. Él comprende esto que tú has sentido. Probablemente con esto de la pandemia, Él comprende cómo te sientes, pero Él puede librarnos de esta angustia y de este dolor, para que vivamos confiados en el Señor. ¿Recuerdas el Salmo 93 que leímos al principio? Él está por encima de todo, porque Él es Señor de todo. Por eso nos libra. Quizá nos podríamos enfermar. ¿Por qué? Porque vivimos en este cuerpo, vivimos en este mundo. Podríamos enfermarnos. Pero no hay nada fuera del control del Señor. Confiemos, pongamos nuestra esperanza y nuestra confianza en Él, para que este temor, esta ansiedad, estas cosas que podamos sentir, probablemente alguien perderá a alguien que ama por esta pandemia. Pero nuevamente el Señor dice, yo estoy en control. Nosotros lo que necesitamos es creer para poder ver su gloria y vivir esta vida presente desde ya, fuera, lejos de la angustia, lejos de ese dolor, sin temor, sin ansiedad, sin las cosas que nos tienen sumidos, paralizados. Es esta libertad la que nos está dando el Señor. Y finalmente, Él tiene el poder para darte vida hoy y guardar tu vida en el futuro. ¿Qué vas a hacer con esto? Y te adelanto rapidísimamente que lo que viene después, el próximo domingo, de lo que voy a estar hablando en la continuación de esta historia, es que muchos, a pesar de estas cosas que estaban pasando, las cosas que ya Jesús había hecho durante algunos años, pues muchos no creían todavía. Muchos no podían ver que ese reino de Dios ya se había acercado, que ya estaba aquí, y que por medio de la fe podemos acceder a eso. No podían verlo y querían matar a Jesús y no creían en Él. Y yo te invito, te animo y te reto a que puedas creer en este Jesús, que es, si yo creo que Él es Señor y yo lo hago el Señor de mi vida, entonces puede venir cualquier cosa, cualquier circunstancia, pero mi fe y mi esperanza y mi confianza en Él seguirán firmes. Y sí, humanamente, por momentos podré sentirme con algunas de estas emociones que me paralizan, que me hacen sentir mal, que a lo mejor hasta podrían enfermarme. Pero recuerdo quién es Él y continúo. Porque Él está firme, aunque todo lo demás se vea amenazante, Él está firme, recuerda. Así que la vez pasada grabé algunos cantos, no lo voy a hacer en este momento, en esta presentación, los voy a poner aparte. Así que te pido que estés pendiente de la página de Restaura Ministerios en Facebook para que puedas ver el video de estos cantos y también puedas cantar conmigo. Así que vamos a hacer una oración para terminar. Gracias, Señor. Y ahora, mientras pronuncio estas palabras, Señor, mi mente piensa otra cosa que lo que pensaba antes de pensar en este estudio, antes de meditar en estas palabras. Cuando te decía Señor, pero como un título, como una costumbre. Pero ahora digo Señor y es al mismo tiempo que un compromiso de hacerte mi Señor y de confiar, vivir confiado en ti, con la paz que tú das. También esa paz reside en que tú eres Señor. Gracias por tu palabra. Amén. Espero que te haya sido de bendición. Estamos en contacto el próximo domingo en el tercer mensaje semanal por esta cuarentena. Que Dios te bendiga.